¿Qué ocurre cuando el Vaticano transforma la fe en un arma de poder y África responde con resistencia y esperanza? Imagina el 4 de octubre del año 2025. El Papa, vestido con su túnica blanca, aparece en todas las pantallas del planeta. Su voz es solemne, casi implacable. Declara que Burkina Faso debe cortar lazos con Rusia e Irán, o perderá para siempre la bendición de Roma. No es un simple mensaje religioso. Es un ultimátum que sacude la conciencia mundial. Detrás de las palabras se esconde una amenaza de aislamiento espiritual y material para una nación que, durante siglos, ha buscado su propio camino en medio de presiones externas. En ese instante, millones de burkineses sienten el peso de la historia sobre sus hombros. No es solo la ayuda, las misiones o la caridad lo que está en juego. Es la dignidad de un pueblo, la posibilidad de decidir su propio futuro, sin miedo a perder el amparo moral de la institución religiosa más influyente de la humanidad. El mensaje del Papa recorre África como un relámpago. Los mercados de Ouagadougou se llenan de murmullos, los teléfonos vibran con mensajes de miedo y de ira. Los líderes religiosos locales se ven forzados a tomar posición. ¿Obedecerán la voz de Roma o defenderán la autonomía de su pueblo? En otros tiempos, la reacción habría sido inmediata: sumisión. Pero esa noche, el presidente Ibrahim Traoré, joven, exsoldado y ferviente creyente, decide que su país no será un peón más en el tablero de la geopolítica religiosa. Para Traoré, ceder ante el Vaticano significaría renunciar no solo a la soberanía de Burkina Faso, sino a la dignidad de toda África. Sabe que desafiar al Papa puede traer consecuencias devastadoras: sanciones económicas, aislamiento internacional, fracturas internas. Pero también sabe que la historia no perdona a quienes se arrodillan ante la injusticia disfrazada de fe. Esa noche, las calles de la capital se llenan de incertidumbre y coraje. Jóvenes y ancianos, cristianos y musulmanes, todos sienten que el destino de su nación está en juego. Por primera vez en décadas, el futuro ya no se debate en los palacios de París, Londres o Roma, sino en las plazas y las iglesias de Ouagadougou. Las preguntas arden en el aire. ¿Podrá África resistir el peso de siglos de control extranjero? ¿Será posible redefinir la fe como herramienta de liberación y no de sumisión? ¿O estamos condenados a repetir la historia de obediencia impuesta desde fuera? Durante siglos, la religión fue utilizada como instrumento de poder por los imperios coloniales. Pensemos en el siglo XIX, cuando las misiones católicas y protestantes acompañaban a los ejércitos europeos, predicando una fe que, más que consolar, justificaba la conquista y la explotación. En el Congo belga, por ejemplo, los misioneros enseñaban a los niños a rezar en francés, mientras los administradores belgas extraían caucho y marfil. En Sudáfrica, la Iglesia bendecía el apartheid como si fuera voluntad divina. En Burkina Faso, la historia no fue diferente. Desde la llegada de los franceses en el siglo XIX, la fe cristiana se entrelazó con las estructuras coloniales. Los sermones importados de Europa predicaban humildad y obediencia, reforzando la idea de que el africano debía aceptar su lugar en el mundo, esperar la recompensa celestial y no cuestionar el orden impuesto desde fuera. La Iglesia construía escuelas y hospitales, sí, pero también sembraba la semilla de la sumisión. Cada sermón sobre la humildad era, en el fondo, una orden. No desafíes al poder, no levantes la voz ante París, Londres ni Roma. La ayuda humanitaria, las becas para estudiar en universidades católicas europeas, los programas de desarrollo rural, todo era parte de un pacto silencioso. Los gobiernos africanos aceptaban la tutela espiritual a cambio de reconocimiento internacional, acceso a fondos y cierta estabilidad social. Pero ese pacto tenía un precio. La autonomía quedaba relegada a un segundo plano, y la voz de África era apenas un eco de los deseos extranjeros. En este contexto, la figura de Ibrahim Traoré representa una ruptura histórica. Al igual que Nelson Mandela en Sudáfrica o Patrice Lumumba en el Congo, Traoré emerge como símbolo de resistencia y esperanza.
No es un radical ni un enemigo de la fe. Es, ante todo, un creyente genuino, alguien que ha crecido en las iglesias y conoce el poder transformador de la espiritualidad. Pero también es un patriota convencido de que la fe no puede ser utilizada como cadena. Su biografía está marcada por la lucha, de soldado raso a presidente, de creyente oprimido a líder nacional. Cuando el Papa pronuncia su ultimátum, la indignación es inmediata, no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente. En Ghana, los periódicos recuerdan el papel de la Iglesia en la colonización. En Nigeria, los líderes cristianos y musulmanes debaten sobre el futuro de la independencia espiritual. En Malí, los jóvenes organizan vigilias de oración por la soberanía africana. La humillación pública del presidente burkinés es percibida como un ataque a toda África. Es un recordatorio de que, a pesar de la independencia política, el continente sigue siendo visto como un niño que necesita la tutela de Occidente. Pero esta vez, la respuesta no es silencio ni resignación. En las plazas y las redes sociales, la pregunta se repite una y otra vez. ¿Hasta cuándo dejaremos que nuestro destino sea dictado desde otro continente? La historia africana está llena de ejemplos de resistencia ante el poder extranjero. En 1957, Kwame Nkrumah lideró la independencia de Ghana, desafiando al Imperio Británico y proclamando que el africano debía ser dueño de su propio destino. En 1960, los pueblos del Magreb expulsaron a los colonizadores franceses, reivindicando su derecho a la autodeterminación. Ahora, en el siglo XXI, la batalla ya no es solo por el petróleo, el oro o las fronteras, sino por el control de la espiritualidad y la dignidad. Traoré entiende que el desafío es monumental. Sabe que la presión internacional puede traducirse en recortes de ayuda, bloqueo de inversiones y campañas de desprestigio en los medios occidentales. Pero también sabe que la alternativa es peor. Aceptar una fe impuesta desde fuera es condenar a África a la eterna minoría de edad. La noche del ultimátum, el presidente convoca a su gabinete. Los ministros, nerviosos, le recuerdan los riesgos. Podemos perder el apoyo internacional, señor presidente. La economía podría colapsar. La Iglesia podría excomulgarnos. Traoré escucha en silencio, pero su decisión ya está tomada. La fe no es una moneda de cambio. Es la luz del alma africana. Responde. Sus palabras, grabadas por un asesor, se filtran a la prensa y se convierten en consigna nacional. Al día siguiente, miles de personas se congregan en la explanada de la Catedral de Ouagadougou. Algunos llevan Biblias, otros banderas nacionales. Muchos sostienen pancartas con frases como «La fe no es un arma» y «La dignidad es sagrada». El ambiente es tenso, pero también lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo siente que tiene la oportunidad de escribir su propia historia. El discurso de Traoré es transmitido en directo por la televisión nacional y retransmitido en Facebook, Twitter y WhatsApp. No dejaremos que el Vaticano decida nuestro destino, proclama. La espiritualidad africana no será jamás una herramienta de sumisión. Sus palabras resuenan en todo el continente. En Lagos, los pastores nigerianos organizan vigilias de apoyo. En Bamako, los imanes pronuncian sermones sobre la dignidad y la autonomía. En Abiyán, los estudiantes universitarios debaten sobre el papel de la religión en la política. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla simbólico. Los hashtags «La fe no es un arma» y «La soberanía es sagrada» se viralizan. Influencers, artistas y activistas producen videos y canciones inspiradas en el discurso de Traoré. Se multiplican las imágenes de multitudes reunidas en las plazas, de madres marchando con sus hijos, de sacerdotes africanos desafiando la autoridad de Roma desde los púlpitos. Pero la reacción internacional es inmediata y contundente. El Vaticano emite comunicados ambiguos, amenazando con retirar la ayuda humanitaria y los fondos para escuelas y hospitales. Las embajadas occidentales advierten sobre el riesgo de aislamiento. Los medios de comunicación europeos y norteamericanos acusan a Traoré de radical, de poner en peligro la estabilidad regional.
CNN repite una y otra vez la frase «Fe o Moscú», mientras BBC África muestra imágenes de Traoré junto a soldados rusos. La presión es inmensa, pero el pueblo burkinés no se amedrenta. Al contrario, la amenaza de sanciones fortalece la determinación colectiva. Las iglesias se llenan de feligreses que rezan por la independencia espiritual. Los mercados se convierten en espacios de debate político. Los jóvenes organizan foros y talleres sobre la historia de la colonización religiosa. La resistencia se convierte en movimiento cultural. Surgen asociaciones de jóvenes para debatir el papel de la religión en la sociedad. Los artistas pintan murales con imágenes de Traoré alzando la Biblia. Los músicos componen himnos que fusionan ritmos tradicionales con letras sobre dignidad y libertad. Las escuelas organizan concursos de poesía y ensayo sobre el significado de la soberanía espiritual. En la radio y la televisión, los intelectuales recuerdan ejemplos históricos de resistencia religiosa. Mencionan a Simón Kimbangu en el Congo, quien fundó una iglesia independiente en 1921, desafiando tanto al poder colonial como a la jerarquía católica. Hablan de la iglesia etíope ortodoxa, que durante siglos defendió su autonomía frente a Roma y Constantinopla. Recuerdan a Desmond Tutu en Sudáfrica, quien utilizó la fe cristiana como herramienta de lucha contra el apartheid. El caso de Burkina Faso inspira a otros países. En Ghana, jóvenes activistas fundan la Coalición por la Soberanía Espiritual. En Senegal, los líderes religiosos organizan encuentros interconfesionales para debatir la independencia de la fe. En Nigeria, surgen movimientos de diálogo entre cristianos y musulmanes para defender la autonomía espiritual frente a cualquier poder extranjero. Pero el riesgo es real. Si la movilización fracasa, el continente puede hundirse aún más en la pobreza y el aislamiento. Si triunfa, África puede convertirse en ejemplo mundial de emancipación espiritual. La tensión es palpable. Cada decisión, cada palabra, puede inclinar la balanza del destino. Mientras tanto, en Roma, la reacción es de desconcierto y temor. El Vaticano no está acostumbrado a perder el control. Durante siglos, la Iglesia impuso su autoridad a sangre y fuego. Ahora, una pequeña nación africana desafía ese poder, y el eco de su valentía resuena en todo el planeta. En los pasillos del Vaticano, los cardenales discuten sobre cómo responder. Algunos piden diálogo, otros exigen mano dura. El Papa, consciente de que el mundo lo observa, duda entre mantener la amenaza o buscar una salida diplomática. Pero el daño ya está hecho. La imagen de un presidente africano alzando la Biblia y proclamando la soberanía espiritual de su pueblo es demasiado potente para ser ignorada. La historia está llena de ejemplos de líderes que desafiaron el poder religioso para defender la dignidad de su pueblo. Recordemos a Enrique VIII en Inglaterra, quien rompió con Roma para fundar la Iglesia Anglicana. Pensemos en Martín Lutero y la Reforma Protestante, que cuestionó la autoridad papal y dio origen a nuevas formas de espiritualidad. En América Latina, Simón Bolívar y Miguel Hidalgo usaron la fe como bandera de independencia frente a los imperios europeos. En África, la lucha por la autonomía espiritual es aún más compleja. La herencia colonial pesa en cada rincón. En Ruanda, el papel de la Iglesia durante el genocidio de 1994 aún es motivo de debate. En Camerún y República Centroafricana, los conflictos religiosos son utilizados por potencias extranjeras para dividir y controlar. Por eso, el gesto de Traoré es tan significativo. Representa el deseo de un continente entero de reconciliar su fe con su dignidad. El movimiento iniciado en Burkina Faso pronto se convierte en ejemplo para otros países. En Etiopía, la Iglesia Ortodoxa reitera su independencia. En Sudáfrica, los líderes religiosos recuerdan el papel de la fe en la lucha contra el apartheid. En Kenia, los jóvenes organizan marchas por la autonomía espiritual. En cada rincón de África, el debate sobre la relación entre religión y poder se convierte en tema central. La resistencia burkinesa también inspira a movimientos fuera del continente. En América Latina, comunidades indígenas recuerdan su lucha por preservar sus creencias frente a la evangelización forzada.
En Asia, los budistas de Myanmar debaten sobre la influencia extranjera en su espiritualidad. En Europa, algunos católicos progresistas apoyan la causa africana y piden una iglesia más humilde y menos imperial. La batalla no es solo política ni religiosa. Es, sobre todo, una lucha por el control de la narrativa. ¿Quién decide qué significa ser africano? ¿Quién define la espiritualidad de un pueblo? ¿Quién tiene derecho a imponer su visión del mundo? En esta encrucijada, Traoré y su pueblo nos dejan 4 lecciones fundamentales. Primera lección. La independencia espiritual es el primer paso hacia la verdadera autonomía. Cuando una comunidad descubre que su fe no pertenece a ningún otro país ni a ninguna potencia, empieza a recuperar su destino. La libertad auténtica nace en el corazón, cuando la obediencia ya no se basa en el miedo, sino en la convicción profunda de que cada ser humano es dueño de su alma. Para ilustrar esto, pensemos en la experiencia de la Iglesia Ortodoxa etíope, que durante siglos resistió la presión de Roma y de Constantinopla, manteniendo sus propias liturgias, ritos y tradiciones. O la Iglesia Kimbanguista en el Congo, que surgió como respuesta a la opresión colonial y se convirtió en símbolo de identidad nacional. Segunda lección. La dignidad exige valor para desafiar a quienes usan la fe como cadena. Los imperios han intentado imponer sus reglas de 1000 maneras, a veces con ejércitos, otras con sermones. Cuando la religión se convierte en prisión, alzar la voz se vuelve un acto sagrado. Traoré lo entiende. La fe debe servir para liberar, no para someter. Aquí, la historia de Patrice Lumumba es un ejemplo elocuente. Lumumba, líder de la independencia congoleña, denunció la alianza entre los colonizadores y ciertos sectores de la Iglesia que justificaban la explotación. Su valentía inspiró a generaciones de africanos a reclamar su derecho a decidir su destino. Tercera lección. La resistencia pacífica, anclada en valores, puede provocar cambios más profundos que la violencia. Frente a la amenaza, el pueblo de Burkina Faso no tomó las armas, sino los símbolos: la Biblia, la bandera, la voz en la plaza. Esa firmeza sin destrucción desafió siglos de sumisión y encendió esperanza en millones de africanos. La historia está llena de ejemplos de resistencia pacífica. Desde Mahatma Gandhi en la India hasta Martin Luther King en Estados Unidos, la no violencia ha demostrado ser un arma poderosa contra la opresión. En África, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica se basó en la desobediencia civil, las marchas pacíficas y el poder de la palabra. Cuarta lección. El cambio surge cuando una comunidad se reconoce dueña de su propia historia y símbolos. Por primera vez, el pueblo africano no espera órdenes extranjeras ni permisos de Roma. Redefine el sentido de fe, patria y dignidad, y su ejemplo cruza fronteras, de Ghana a Malí, de Senegal a Etiopía. Un caso ilustrativo es el de la Iglesia de Zimbabue, que tras la independencia en 1980, reinterpretó los textos bíblicos desde una perspectiva africana, incorporando valores y tradiciones locales. Lo mismo ocurrió en Sudamérica, donde la teología de la liberación propuso una lectura popular y emancipadora del Evangelio. Ignorar estas lecciones tiene un precio alto. Seguir copiando modelos ajenos, callando nuestra voz, dejando que otros decidan por nosotros. Quedarse dormidos es aceptar nuevas cadenas por siglos más. La historia demuestra que los pueblos que no defienden su autonomía espiritual terminan perdiendo también su libertad política y cultural. Solo queda una decisión. ¿Serás testigo o protagonista de la nueva era africana? ¿Te atreverás a desafiar las cadenas invisibles que todavía atan a millones de personas? La historia está escribiéndose ahora, y cada uno tiene la oportunidad de participar en ella. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella semana en Ouagadougou? ¿Cómo cambió el destino de todo un continente en cuestión de días? La respuesta está en la valentía de un pueblo que decidió no arrodillarse más ante el poder extranjero. La libertad no se ruega, se arranca, se defiende y se comparte. En las calles de Ouagadougou,
En los templos y en los mercados, la gente canta, debate, reza y sueña con una fe libre de cadenas. Los niños aprenden en las escuelas sobre la historia de sus héroes y heroínas, los mayores recuerdan las luchas pasadas y los jóvenes se preparan para liderar el futuro. La historia de Burkina Faso, enfrentándose al Vaticano en octubre de 2025, no es solo una crisis diplomática, es la confirmación de que, tras siglos de imposición, la fe puede liberarse de grilletes extranjeros y convertirse en el grito propio de un pueblo que exige respeto y autonomía. Es la chispa que puede encender la llama de un renacimiento africano. Cuando Ibrahim Traoré sostuvo la Biblia en alto y habló ante miles, no fue solo un desafío simbólico al poder de Roma. Fue un recordatorio mundial de que la verdadera fe no es sumisión ni herramienta de imperios, sino dignidad vivida, encarnada en la voluntad de quienes se niegan a ser gobernados desde lejos. Unos llamarán su gesto herejía, otros lo verán como el primer paso de un nuevo amanecer africano. Lo cierto es que el coraje de un líder, respaldado por multitudes, ha desgarrado siglos de obediencia ciega y sembrado una semilla de esperanza en el corazón del continente. Ignorar este momento sería dejar que sean otros quienes escriban nuestra historia. Difundirlo es participar en el renacimiento africano, es desafiar las cadenas de dependencia y fortalecer la soberanía que durante generaciones nos negaron. No importa desde dónde leas esto. Si crees que la fe no debe ser arma ni yugo, únete a quienes hoy defienden la dignidad. Haz que la voz de Burkina Faso resuene en todos los rincones y demuestra al mundo que, en el siglo XXI, África escribe su propio destino con su propia tinta. La libertad es contagiosa. Hoy nace aquí, pero su eco puede cruzar mares y despertar conciencias en cada continente. Así empieza el renacimiento africano, con una sola chispa, con un acto de valor. ¿Serás espectador o te atreverás a ser parte de esta nueva era? No olvides que la historia la escriben quienes se atreven. Elige tu papel, porque el futuro de África y del mundo se está decidiendo ahora mismo, en cada acto de valentía, en cada